En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE 221/2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral. Buenas tardes. Es que llegamos tardísimo, pero se prolongó la reunión del Gabinete de Seguridad por lo que pasa todos los días. Es importante recordar que desde hace casi 6 años nos reunimos de 6 a 7 de la mañana con el Gabinete de Seguridad. ¿Quiénes integran el Gabinete de Seguridad? La secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, la consejera jurídica, la secretaria de Relaciones Exteriores y otros servidores públicos, todos los días, de lunes a viernes. Y hay una agenda que se trata, lo sustancial es ver lo acontecido, revisar lo sucedido en las últimas 24 horas en el país, dónde se cometieron los delitos, qué tipos de delitos, las causas móviles, si hay detenidos, no hay detenidos, qué decisiones se están tomando, y es eso más protección civil. ¿Qué pasa con esta situación de sequía, el calor, otros temas? ¿Cómo va la economía popular? Eso que vemos los lunes, el quién es quién en los precios de los alimentos, todo eso lo vemos y nos lleva algún tiempo, y ahora pues estamos revisando lo que se tiene que garantizar para estos días, sobre todo el domingo, que la gente pueda ir a votar con tranquilidad, con seguridad, que de manera libre, sin miedos, sin temores, todos participemos y en elecciones limpias, libres, se decida sobre el destino de nuestro país.
quiénes queremos que gobiernen México, con qué proyecto. Eso ya está bastante claro. Entonces, por eso hoy nos tardamos, pero pues ya estamos aquí y como todos los miércoles vamos a empezar con el quién es quién en las mentiras de la semana. Les tengo también una buena noticia. Bueno, hay buenas noticias. ¿Cuál quieren? ¿La de ustedes? La de nosotros, pues, porque ahí me incluyo. O la de todos los mexicanos, y también me incluyo, y ustedes también. ¿Cuál quieren? ¿La general o la particular? La colectiva. Ayer hubieron datos del Coneval, se redujo la pobreza laboral en México, como no sucedía en muchísimos años, desde que se tiene registro. A ver, pon el dato, ¿tienes ahí? Es buena noticia, ¿no? Porque tiene que ver con todos y sobre todo con la gente pues más necesitada, que son nuestros hermanos, nuestros semejantes, porque la felicidad de ellos es felicidad también de nosotros. Si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros, a todos. 35.8, no se veía esto desde que se tiene la serie. Ya vamos bien. ¿Tienes otro? Sí. Esto es de los gobiernos. Pobreza laboral con Calderón 40.5, con Peña 42.5, con nosotros 37.3. Bueno, esa es la buena. Ahora, la más específica, no vamos a tener mañanera, ni mañana ni pasado. Hoy sí. Y tengo que ir a un homenaje a las Islas Marías por el Día de la Marina, pero hoy voy a estar aquí y lo de las Islas Marías es el sábado. Vamos a estar pendientes. Ese sábado vamos a regresar, a estar aquí. Temprano, lo más temprano que se pueda. Desde luego tardan en instalar siempre la casilla, pero voy a procurar estar desde un poco antes de las 8. Sí, sí, me formo para esperar y votar muy temprano. Bueno, vámonos. Hay muchas puertas. Ya les voy a contar algunas anécdotas del Palacio. Un día se las voy a contar de las puertas y de las trancas que ponían por dentro. Que algún día les voy a contar algunas anécdotas del Palacio de antes,
cuando todavía se usaban las trancas, cómo se salían y a veces les ponían las trancas y ya no podían entrar. Pero hay muchas puertas, ¿sí? Y no hay ningún problema. La gente ha sido muy respetuosa conmigo, muy respetuosa, también eso tengo que agradecerles. Y también he actuado pues con cierta prudencia para no caer en ninguna provocación. Ya llevo muchos años luchando y evadiendo el acoso, enfrentando a provocadores o dándole la vuelta, no cayendo en provocaciones, no cayendo en la trampa de la provocación, de la violencia. Esto para los jóvenes. La política no es confrontación, no es violencia, no son asuntos que se resuelven con golpes, enfrentándonos a la policía. No, la política tiene que ver con los argumentos, es convencer, persuadir, no imponerse, no tratar de vencer, de destruir, no odiar, es ganar en buena lid. Eso es la política. Por eso no sirve la no violencia, perdón, la violencia. Hay que optar por la no violencia. Hay que seguir el ejemplo de Gandhi y de Mandela y de Luther King. Ahí está el camino. Y no caer en provocaciones. ¿Qué pasa en ese plantón, presidente? ¿Le han informado por qué está detenido esa puerta de comunicación? ¿Ya hay solución a esa petición ciudadana? Pues todo el mundo se manifiesta y tiene libertades de hacerlo. Lo único que les pedimos es que no haya violencia, pero todos tienen derecho a expresarse, a manifestarse. Vivimos en un país libre y yo quiero, y desde luego que lo vamos a lograr, porque ya pasamos bastante tiempo y circunstancias también difíciles y nunca hemos caído en una provocación y quiero terminar el gobierno sin un solo acto de represión. Sin una masacre, sin desaparecidos. Con paz, con tranquilidad, pero al mismo tiempo sin autoritarismo. Garantizando la paz, la tranquilidad. Fíjense que la gente me entiende, porque nuestro pueblo, cuando se habla de violencia, no piensa igual que los
de la cúpula. Los de arriba quieren resolver todo con el uso de la fuerza. Con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Así piensan. El conservador siempre piensa así. Sí, sí, ahora déjame terminar. Y así piensan. Nosotros pensamos como piensa el pueblo. El pueblo piensa de que si hay violencia es porque no se están atendiendo las causas. No sé si ustedes han escuchado antes más, la gente decía, es que no se atiende a los jóvenes, es que no hay trabajo, es que hay mucha necesidad. O sea, son concepciones completamente distintas. Incluso los conservadores fascistas olvidan de que los seres humanos todos nacemos buenos, todos, y que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. No somos malos por naturaleza, pero eso, aunque vayan a los templos, aunque vayan a la iglesia, eso no lo alcanzan a internalizar. Y entender también que la violencia en México se desató por el abandono del pueblo y también por el contubernio de autoridades con la delincuencia organizada. ¿Cómo vamos a olvidar de que se padeció un narcoestado cuando el secretario de Seguridad del gobierno de Calderón era García Luna? ¿O cómo se va a olvidar? ¿Tú de qué radio eres? MBS. ¿No es la de Vargas? Pregúntale a Joaquín, a tu director, cómo lo tuvieron secuestrado en la época de Salinas. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto secuestro? Que ahora no se habla de eso. Porque había contubernio, porque habían complicidades. Entonces, cuando se pinta bien la raya, y una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia, pues hay garantía de que podamos vivir en paz. Pero si no hay fronteras, si es lo mismo, todavía lo que estamos padeciendo en el caso de violencia política electoral tiene que ver con eso, de que se establecieron vínculos entre autoridades y la delincuencia.
primero era darle dinero al candidato para que si ganaba el presidente municipal le dejara nombrar al secretario de Obra Pública. Luego era darle dinero para que le dejara nombrar al secretario de Seguridad, al jefe de la policía, al comandante. Y ya luego era darle dinero, no darle dinero, poner ellos al candidato a presidente municipal. Eso lo establecieron como práctica estos hipócritas corruptos del periodo neoliberal o neoporfirista, porque no solo dañaron al pueblo saqueando, robando, me refiero a los delincuentes de cuello blanco, me refiero a los que se sentían dueños de México, sino también permitieron eso. Bueno, al grado de que el brazo derecho de Calderón era García Luna. Pero son tan perversos, hipócritas, que como los denunciamos, y eso se ventila como nunca, se avienta una campaña en contra mía de narco presidente AMLO. A ver, nunca imaginaron con quién iban a topar. Porque estaban acostumbrados a someter. Era muy difícil que un presidente no fuese pelele o títere de los potentados. Si ellos tenían secuestrado todo el gobierno, tenían tomado todo el gobierno, una banda de malhechores. Por eso pueden traer al New York Times, al Washington Post, ¿cómo se llama? El del Reino Unido. No, la el revista. Economist o el Financial Times. El Financial Times. El Wall Street Journal, el Premio Nobel del Periodismo, ¿cómo se llama este? Que ni siquiera ha vuelto a escribir nada, ojalá y dijera algo. O sea, le he estado pidiendo que me diga por qué hizo ese reportaje, ahora sí que de parte de quién, si le pagaron algo especial o es parte de su contrato con esta publicación, quiénes fueron sus fuentes, qué vínculos tiene con la DEA. Si supo cómo orquestaron la campaña, porque participó también Anabel Hernández, otra periodista al servicio de estas agencias.
¿Y qué vinculación con el Departamento de Estado, con quienes están financiando desde Estados Unidos a la fundación de Claudio X González? ¿Y qué empresas de estas que manejan la automatización en redes sociales, los bots, forman parte de esa estrategia? Y algo muy importante para el premio de periodismo, le damos otro, si hace todo ese reportaje y al final nos revela cuánto costó la campaña. ¿Y quién pompó? Pero bueno, ya, Elizabeth. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 29 de mayo del año 2024. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y justamente vamos a tocar el tema del que hablaba el presidente, pero antes les vamos a presentar una nota falsa del Reforma, porque ya sabemos que este diario está en campaña permanente contra la Comisión Federal de Electricidad. El pasado 27 de mayo, el diario Reforma publicó en primera plana una nota titulada "Subejerce la Comisión Federal de Electricidad, inversión en obra". En esta nota se asegura que en mayo, esto dice, voy a citar al diario Reforma, se han registrado una serie de apagones atribuibles a bajos márgenes de reserva, los cuales están directamente relacionados con infraestructura limitada. Pero no es cierto lo que afirma Reforma ni su experto entrevistado, que hay que decir que la fuente de Reforma es México Evalúa. Hay que decir también que Luis Rubio es muy amiguis del diario de Reforma y le publican sus pseudo reportajes. México Evalúa, además, dice en su página de internet ser un centro de pensamiento y análisis. Ahí nosotros le vamos a decir que sí es de análisis, pero conservador, que se enfoca en la evaluación de la operación gubernamental. También ahí en la página de internet dice que da consejos a los gobiernos, lo que sea que eso signifique. Pero hay que aclararles a México Evalúa y al diario Reforma que cada día la Comisión Federal de Electricidad cubre con suficiencia y confiabilidad la demanda nacional de energía eléctrica. Hay que decir también, entre el 7 y 9 de mayo pasado, la demanda de electricidad creció inusualmente debido a la ola de calor. Para evitar que se colapsara el sistema eléctrico nacional con el pico histórico de energía, el SENACE programó interrupciones puntuales en el suministro eléctrico en varias regiones que duraron 1 hora y media. Esta situación se presentó durante 3 días, pero ya se resolvieron las dificultades. Desde entonces se ha podido atender la demanda de energía de los usuarios sin apagones. Y les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan que desde hace 3 semanas han estado en nado sincronizado con el tema de apagones en medios, redes, opinadores, radio, televisión? Al día de hoy llevamos 17 días sin cortes de energía a pesar de las altas temperaturas. Pero esa realidad no será reconocida por los medios que están en plena campaña para desprestigiar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. También decir, la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía han señalado que no se han presentado restricciones en el suministro de energía eléctrica desde el 9 de mayo. Las posteriores alertas operativas emitidas por el SENACE se trataron de preventivas. Eso no quiere decir que haya cortes de energía. Por otro lado, según México Evalúa, voy a citar de nuevo, la inversión total de la Comisión Federal de Electricidad ha sido de los peores en los últimos sexenios, lo cual es totalmente contradictorio con estas ambiciones de convertir a la empresa pública en el principal productor de electricidad de México.
Pero esta información es absolutamente falsa. En 2023 se concluyeron 5 proyectos de transmisión que representan 321 millones de pesos y continuó la construcción y ejecución de 26 obras que aplican inversiones por 14.500 millones de pesos. En materia de distribución fueron concluidos 17 proyectos de 1.133 millones de pesos. Además, se avanzó en la construcción de 42 proyectos más que contemplan inversiones por más de 4.700 millones de pesos. Solo hacerles un recordatorio que en esta administración la Comisión Federal de Electricidad ha hecho una inversión histórica de casi 20 millones de dólares para proyectos de generación y transmisión de electricidad. Aquí vemos en la pantalla ¿en qué se han invertido? Bueno, son 22 proyectos de energías limpias, 13 proyectos de gas y 66 proyectos de transmisión. Pero eso no es todo. Vamos a comparar con los sexenios de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto la inversión. Como ustedes están viendo, es por mucho superior a los anteriores sexenios. Pero hasta aquí esta información. Ya sabemos que Reforma un día sí y otro también miente, y uno de sus tópicos favoritos para mentir son las empresas públicas y la Comisión Federal de Electricidad. Pero a propósito de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un momento sobre esta campaña que hubo durante estos 4 meses, vamos a presentarles cómo medios internacionales le entraron a la guerra sucia en contra del gobierno del presidente López Obrador. Desde el primer mes del año comenzó una campaña sin precedentes. Por un lado, iniciaron esta andanada medios de comunicación internacionales y los nacionales lo replicaron abundantemente. Vimos en medios, radio, televisión, cómo le daban cobertura máxima a este tipo de notas y reportajes que vamos a presentar a continuación. Pero a la par vino la ofensiva digital más grande de la que se tenga registro. Más de 100 hashtags, incluyendo el de hashtag narcopresidente AMLO, y más de 30 millones de mensajes en 4 meses con participación de miles de cuentas falsas, automatizadas, robots y granjas de trolls, los famosos troll center. Al mismo tiempo se dio una ofensiva política de los voceros del conservadurismo en redes, medios y parlamentos para difundir la misma tesis. En esas 3 pistas se ha dado esta batalla política y de comunicación. Todo empezó, vamos hacia atrás, hace 4 meses, cuando se publicaron simultáneamente 3 trabajos periodísticos en medios internacionales que buscaban implicar al presidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. Los 3 trataban sobre el mismo tema, citaban la misma fuente de información, la DEA. Incluso el director de uno de ellos declaró que recibió recomendaciones de agentes de la DEA para publicarlo simultáneamente con los demás. Esto se confirmó en el diario La Jornada, que también dijo que los dos, Tim Golden y Stephen Dudley, se habían puesto de acuerdo para publicar el mismo día. Vamos a decirles cuáles son los reportajes que se publicaron a finales de enero de 2024. Uno, decía yo, escrito por Tim Golden en ProPublica, otro por Anabel Hernández en la Deutsche Welle, es un medio público alemán, y Stephen Dudley en Inside Crime. Todos mencionan, sin presentar pruebas, que en la campaña de 2006 Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa. Pero además de ser falso, se trató de un montaje organizado por la DEA. Ninguna de las supuestas revelaciones aportan una sola prueba de que esto ocurrió. Es más, recordemos que en ese tiempo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, declaró en entrevistas en diversos medios que cuando leyó el artículo de Tim Golden para ProPublica no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir. Es decir, no decían nada, no tenían ninguna prueba y pues esto resultó falso. ¿Ustedes saben cómo se llama esto? 3 reportajes publicados el mismo día. Se llama nado sincronizado.
con el que da inicio una de las campañas de mentiras más grandes contra un gobierno progresista. Millones de publicaciones en contra del presidente de México durante meses. Pero esto no paró en enero. El 22 de febrero, The New York Times se sube al tema. La reportera aclara que se trata de una segunda investigación que realizó la DEA en la que busca involucrar al presidente de México con supuestos financiamientos ilícitos que habrían recibido personas cercanas al candidato en las elecciones de 2018. ¿Pero qué creen? No presentó ninguna prueba, ni una sola. Todo resultó falso y fue otro intento para golpear al gobierno de cara al proceso electoral. Pero si ustedes piensan, nada más fueron 4, no paró ahí, porque el 25 de febrero el periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo titulado «La política criminal de México de abrazos no balazos, propaga dolor, asesinato y extorsión», en el que señala que los arrestos por parte de la Guardia Nacional en México, creada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, cayeron a 2.800 en 2022 y que en 2018 habrían sido 21.700 según la Agencia Nacional de Estadísticas. A lo que se refiere el diario estadounidense es al INEGI. Pero esto también es falso. Y recordemos que este reportaje salivando, Claudio X González lo empezó a difundir por doquier, pero es falso, este diario tergiversó los datos del INEGI, así de tramposos son, pues utiliza una gráfica que no se especifica que el motivo de la detención de personas de 2023 y el diario estadounidense asegura que se trata de detenciones de personas relacionadas con el crimen organizado. En esta administración han sido detenidos más de 86,000 presuntos delincuentes y no, como dice el diario estadounidense. Hasta aquí esto, pero la última andanada de los medios de comunicación internacionales en contra del gobierno mexicano y tratar de generar una percepción de inseguridad y continuar con el ataque de vincular al presidente con grupos de la delincuencia organizada. En mayo eligieron el tema de la seguridad como el tema de ataque y para el 20 de mayo el diario The Financial Times publicó un artículo en el que expertos en seguridad, lo que sea que eso signifique para ellos, dicen que la seguridad y el crimen organizado se ha vuelto tan grave que amenaza el futuro del país. Su fuente, la de los deseos, porque no presenta ninguna prueba y solo la voz de estos expertos que dan su nunca humilde opinión. 2 días más tarde, el 22 de mayo, el periódico The Economist también se unió al golpe blando, porque sí, es un golpe blando, encabezado por medios de comunicación y publicó otro reportaje diciendo exactamente lo mismo, que en el proceso electoral hay grupos de la delincuencia organizada mostrando poder, pero tampoco evoca la fuente. El 25 de mayo, The New York Times publicó engañosamente, un reportaje con una pregunta. Esto, vámonos un poquito más atrás, ¿se acuerdan ustedes cómo está cabeceado el artículo de Tim Golden? Con una pregunta para engañar a los lectores. Entonces, ellos dicen, ¿por qué tantos candidatos a las elecciones mexicanas son asesinados? Eso es lo que dicen. Aunque los procesos electorales de 2006 y 2012 fueron los más violentos de tiempos recientes, algo que los medios de comunicación omiten para presentar a los comicios actuales como los más violentos, todo para generar una imagen de miedo y violencia. Hemos visto cómo medios internacionales le entraron a la campaña contra el gobierno de México, al que culpan de absolutamente todo. Han buscado influir en la opinión pública en México y en las elecciones que se llevarán a cabo el domingo próximo, 2 de junio. Al parecer, no han tenido mucho éxito, pero también queremos recordarles, esto lo hicieron a costa de su prestigio y de su credibilidad. Hasta aquí este recuento de los medios internacionales que se subieron
a la campaña de mentiras en contra del Gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no para ahí, porque vamos también a hacer un recuento de la ofensiva digital. Esta también es la campaña de mentiras en redes sociales más grande del mundo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante más de 17 semanas ha durado la campaña atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación. Se han contabilizado 32.5 millones de menciones de ataque. La etiqueta narcopresidente AMLO ha llegado al número 100. Ayer llegó al número 100, pero ya han perdido la fuerza y no aparece como trending topic la lista de las principales tendencias. Aquí está, 32.5 millones, solamente hay que decirlo, de la etiqueta #narcopresidente, porque también recordemos que hay muchas más etiquetas que intentan posicionarse como trending topic en Twitter, bueno, en ahora X. Ahí están las etiquetas, por favor, me las pasan. Estas son más etiquetas que se presentan en la red social X, son 32.5 millones de menciones solamente de narcopresidente AMLO. Y si me pasan, por favor, la siguiente, en donde podemos ver la línea del tiempo de cómo se ha comportado este hashtag. Otra, por favor. La siguiente. Ahí está. Febrero, marzo, abril, ven cuántas etiquetas posicionaban, digamos, cada día y que ahorita pues ya se desinflaron, aunque le han invertido, ya saben, muchísimo dinero. Vamos a recordarles, más de 95% de las cuentas participantes han sido cuentas tipo bot o bien cuentas automatizadas que replican mensajes pagados por instrucción. Y más de la mitad son del extranjero, sobre todo de Argentina, Colombia, España y Estados Unidos. Recordemos también que han presentado estos hashtags equivocándose con errores de dedo o errores ortográficos que evidencian la existencia de un troll center. De entre las pocas cuentas participantes que no son bots, se detectaron organizaciones y figuras conocidas de la oposición que sirven para inflar tendencias. Denis Smith, Lili Telles, que se peleó por semanas con una playera, Fernando Belauzarán, Chumel Torres, Carlos Torres, Van Pipe, Ricardo Alemán, Carlos Loret de Mola, Emilio Álvarez y Casa, que también se peleó con una playera durante semanas y que es uno de los que más tempranito se levantaba para tuitear en contra del presidente, el expresidente Vicente Fox, la Sociedad Civil MX de Claudio X González, entre otros. Esta es la crónica fallida que ha costado millones de dólares y no ha logrado ni conmover ni convencer a nadie. El prestigio y el apoyo del presidente es alto. Y para muestra un botón, vamos a presentarles la encuesta del Heraldo sobre la aprobación del presidente. Miren, a pesar de los ataques, las campañas de mentiras, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un apoyo alto de los ciudadanos, según la encuesta Covarrubias. Tiene, ahí nomás, 69% de aprobación. Se los dejamos para que ya no gasten su dinero a lo loco, no vale la pena, nadie les hace caso. Lo que sí hay que evidenciarlo e informarse que esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que hace la oposición en nuestro país. Ahora, mientras todo esto está ocurriendo, algunos profetas de la oposición, miren, están bien enojados que hasta parece que echan espuma por la boca, ya que se han dado cuenta de la situación de nuestro país. Vamos a mostrarles un ejemplo. Vamos a ver a Héctor Aguilar Camín. Nada más lo voy a dejar ahí, vas a verlo. Ay, bueno, Aguilar Camín a lo mejor necesita contención emocional y un apapacho. Sin embargo, hay que destacar a quienes tienen la gallardía de reconocer los aciertos. Aquí vemos uno de los escasos momentos ahí que se ven en la televisión, donde se habla bien de los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí, comentaristas de tercer grado. Vamos a ver esto. Ay, inaudito, oigan, sorprenden. Vamos a terminar la sección con la colaboración con Infodemia, que abordará las mentiras que se han vertido sobre los supuestos apagones en el país. Vamos a ver.
Organizaciones empresariales, comentaristas y medios de información lanzaron una campaña de mentiras contra la Comisión Federal de Electricidad. 1. Falso que la CFE no tiene la capacidad para atender el nearshoring. Hoy es claro que el gobierno no puede atender la demanda de energía eléctrica. Estas nuevas inversiones están demandando energía limpia, suficiente, ¿no? Necesitan electricidad. La certeza jurídica para la inversión, la seguridad y que haya suficiente energía disponible, sobre todo energía limpia, para que lleguen esas inversiones. Entonces, está bien la economía, pero podría estar mucho mejor. A ver, decías seguridad jurídica y seguridad energética. Eso estamos como muy lejos de lograrlo, ¿no? La demanda y el consumo de energía eléctrica actual en México ronda los 50,000 megawatts, mientras que la capacidad total instalada de energía eléctrica del país es de 87,000 megawatts, suficiente para cubrir el crecimiento de la economía nacional. Además, el director de la CFE ha aclarado que la comisión está lista para atender a cada una de las empresas que se establezcan en el territorio nacional con la energía suficiente. 2. Falso que existan continuos cortes en el suministro eléctrico en el país. El Consejo Coordinador Empresarial hoy emitió un comunicado donde le dice al gobierno que le informe de los apagones. En los últimos días hemos visto cómo el sector energético se está desmoronando. ¿Qué aguas cuando dices Cuba, Venezuela? Pues para allá vamos. No. Para allá vamos a los apagones. El 27 de mayo, el Consejo Coordinador Empresarial aseguró que los continuos cortes en el suministro eléctrico generan afectaciones al sector empresarial. Sin embargo, tanto la CFE como el SENACE han reiterado en diversas ocasiones que no se han presentado cortes en el suministro de energía eléctrica en el país desde el 9 de mayo. Las posteriores alertas operativas emitidas por el SENACE se trataron de medidas preventivas y no de alertas de posibles apagones, como informaron erróneamente los medios de comunicación. 3. Falso que la CFE no ha invertido en generación y transmisión de energía eléctrica. Esto que le voy a informar no debería sorprender a nadie porque desde hace años los expertos han dicho que México va a sufrir una crisis creciente de apagones porque este gobierno ha cancelado las inversiones en generación de energía. Realmente es la falta de inversión en la infraestructura por parte de la CFE, la priorización de fuentes menos eficientes y menos limpias en la generación de energía, la creación de un ambiente contrario también a la inversión privada. Están detenidos muchísimos permisos, digamos, que podrían haberse otorgado y generar que entre la inversión privada. Lo que es un hecho es que se dejaron de hacer inversiones, Alejandro, y esto va en detrimento de la confianza y de la captación de nuevas inversiones. El problema aquí es que no se ha invertido. Yo doy un dato que mencionas tú, sale en primera plana del Excelsior ayer, de que necesitamos, para poder atender todos estos temas en transmisión y generación, necesitamos más o menos invertir 6,000 millones de dólares al año. Durante la presente administración se ha realizado una inversión histórica con 9,171 millones de dólares en 35 proyectos de generación, 22 de energías limpias, que incluye el proyecto Puerto Peñasco. También se adquirieron 13 centrales de generación eléctrica por 6,200 millones de dólares y se impulsan 60 proyectos de transmisión con 4,600 millones de dólares. Infodem. Es cuanto, señor presidente. Todas y todos un buen día. Quedó pendiente una compañera. Sí, Fernanda. Sí, ¿verdad? Sí. Hola, buenos días, presidente. Soy Fernanda Fernández de la cadena SER. La pregunta es más bien en materia de relaciones exteriores. Hace unos días, ayer se anunció que México va a entrar en la demanda interpuesta por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia.
por el delito de genocidio que se está perpetrando en la Franja de Gaza. Yo quería preguntarle por qué se tardó tanto en entrar en esta demanda y, por otro lado, también por qué quiere esperar para el reconocimiento del Estado palestino. Esa es la pregunta. Bueno, nosotros hemos actuado con una política de neutralidad porque queremos contribuir a la paz. Y si tomamos partido, no ayudaríamos a lo que nos debe de importar más a todos, el que se detenga la guerra, el que ya no haya más fallecidos, muertos, asesinados en Gaza. Y por eso hemos actuado con mucha prudencia. Ojalá y haya más activismo de Naciones Unidas para que se logre el cese al fuego. Eso es lo más importante, como un primer paso. Y eso es lo que hemos sostenido nosotros. No estamos a favor de ninguna postura que implique agravar aún más el conflicto. Hemos actuado con mucha prudencia en ese sentido y ojalá, lo deseamos, de que se detenga la guerra, porque ya son miles de muertos, muchos inocentes, y niñas, niños, pero necesitamos convencer a los belicistas y seguir demandando el cese al fuego, porque no es nada más calificarlos, aunque podamos estarlo pensando y aunque haya elementos. Ahora lo más importante es conseguir la paz. Esa es la postura de México. Queremos que se detenga la guerra y sentimos que debe la ONU trabajar más en eso. No sé, pero como que no deberían de dormir los diplomáticos de la ONU en estos días. Como que deberían de salir de sus rutinas, de levantarse temprano y desayunar tranquilos, tomar café, enterarse de lo que está pasando en el mundo, ir a la oficina, tener un encuentro, una reunión, incluso participar en una asamblea y ver la agenda, otra comida, regresar otro rato a la oficina y ahí irse otra vez a la residencia. No. Ni el secretario general, ninguno de ellos debe estar así. Deben de tener como objetivo principal detener
la guerra en la Franja de Gaza y lo mismo en el caso de la guerra de Ucrania y Rusia. Dos propósitos, dos objetivos. Y hablar con todos los dirigentes y hacer reunión de dirigentes. Nosotros propusimos para la guerra de Ucrania y Rusia, propusimos una intermediación, que participara el secretario general de la ONU, que participara el primer ministro Modi de la India, que participara el Papa Francisco. Pero no se hizo nada. En el caso del conflicto en Gaza, lo más que se ha hecho es la asamblea, la mayoría votando a favor de que se detenga la guerra, pero ahí quedó. Incluso acaba de salir una resolución del Tribunal Internacional de Justicia con condenas a los dirigentes tanto de Israel como el dirigente de la organización Hamas. Y ahí se terminó todo. Sale la nota, se piensa, no, ya, esto es un avance, esto va a llevar a dar otro paso. No. Entonces, sí necesitamos más activismo y lamentamos mucho, mucho que esto suceda. La guerra es lo más irracional que puede haber, pero no hay la suficiente política. Y no olvidar que la política se inventó precisamente para evitar la guerra. Y pues no se trata de que nosotros nos pronunciemos, ¿no?, a favor de uno de los grupos o países que están confrontándose, sino de ayudar a un acuerdo, ayudar a la paz. En eso México está comprometido, siempre ha estado. Es parte de nuestra política exterior, resolver las controversias por la vía pacífica, está en nuestra Constitución. Eso es lo que puedo comentar. Muy bien. Es que eso es lo que no queremos nosotros, meternos a una definición de ese tipo que, en vez de resolver el problema, sostenemos, lo agrava. ¿Por qué escalar el problema? ¿Por qué no buscar el diálogo, el acuerdo, la negociación? Para eso es la política, repito, para evitar la guerra, para evitar la confrontación. Y lo que sostengo es que ha faltado más actividad de Naciones Unidas
y que también esto nos debe de llevar a una reflexión de futuro, pero indispensable. Se requiere una reforma a estas organizaciones, sobre todo a la ONU. Está muy burocratizada. Hay mucho inmovilismo. Hay una diplomacia dorada que gana mucho dinero, que vive muy bien, pero que no se aplican a atender los problemas de corrupción en el mundo, de desigualdad en el mundo, de migración, de búsqueda de la paz para evitar la guerra. No son buenos los resultados, ni cuando la pandemia hicimos una propuesta para que los países con menos recursos contaran con vacuna. Se aprobó, se creó el organismo en la ONU, pidieron dinero por adelantado y luego no entregaban las vacunas. ¿Quiénes tenían acceso a las vacunas? Los países con más capacidad económica, que llegaron a acuerdos con las grandes farmacéuticas. Pero el mecanismo que se creó con ese propósito de ayudar a los países pobres no funcionó, pero no solo no funcionó, en algunos casos, haciendo un esfuerzo, los países daban sus anticipos y no les llegaron las vacunas. Estoy poniendo un caso, un ejemplo. Hace falta una sacudida. Se diría en el Pacífico una zarandeada, se diría en el trópico una zamarreada. Lo mismo que hace falta para los medios internacionales de información. Es una crisis mundial, están en plena decadencia. El New York Times, imagínense, mentir, y el Financial Times, y el Wall Street Journal, y todos. Y si nos vamos a las estaciones de radio y a las cadenas de televisión, ay, nanita, y a la prensa escrita, lo que queda, pero ahí está todavía el Clarín en Argentina, y ahí está, aunque parezca increíble, el Mercurio en Chile, apoyador del golpe militar de Pinochet. ¿Cómo no se va a requerir una reforma? Y el modelo económico neoliberal o de pillaje concentrador de riqueza, de fortunas en unas cuantas manos. Aquí hemos hablado que hay
más de 1.000 millones de seres humanos en el mundo que sobreviven con menos de $1 diario, mientras vemos, ¿no?, cómo crecen las fortunas, ¿no?, que les debería dar vergüenza hasta salir en esas listas, porque entre otras cosas, además de inmoral, eso es pecado social. Y saben que ni siquiera es una riqueza que genere bienestar, que genere empleos. Ya no son los ricos de antes, que eran empresarios, industriales. No, ya todo es especulación financiera. Ya no hay creación de nuevas empresas, contratación de trabajadores. Ya todo tiene que ver con la especulación financiera, con el manejo de los bonos. El valor de las acciones, y así de la noche a la mañana. Son los gatos, no se preocupen, están contentos. La Cancillería sí reconocen esto como un genocidio. Sí utilizan la. Es que, ¿cómo? Sí, sí. Bueno, hay ese matiz. Y además, es que nosotros actuamos con bastante libertad en lo que tiene que ver con política exterior. Somos respetuosos de la opinión de nuestros diplomáticos, como ellos respetan la postura del presidente. Muy bien, pero ¿por dónde vamos ayer fue derecha o fue izquierda? Sí. Aquí, presidente. Vamos acá. Sí. No, centro no queremos, o sea, queremos definiciones. Buenos días, presidente. César Huerta. El pasillo. Buenos días, presidente. César Huerta, de la revista Polemón. Preguntarle su opinión sobre la acción de inconstitucionalidad que interpusieron los legisladores de la oposición en contra de su reforma de pensiones. Ellos pues siguen usándola previo a la jornada electoral y siguen argumentando que usted se va a quedar con las pensiones, con las afores, y que esto no va a ayudar a los trabajadores ni al pueblo. ¿Qué piensa sobre esto que hicieron? Pues para buscar que la Corte eche abajo la reforma de pensiones que aprobaron en su gobierno. Bueno, tendría yo que explicarlo, pero sí vale la pena explicar en qué consiste la reforma que se aprobó para crear un fondo de pensiones para el bienestar. ¿En qué consiste? Miren, en 1997, cuando estaba la política neoliberal en su apogeo, veníamos saliendo de esa pesadilla que fue el salinismo, de ese
gran atraco. Y de una crisis económica, financiera, que se produjo por ese saqueo. Porque hay crisis que se producen afuera y tienen un efecto interno, pero esa crisis, Salinas Cedillo, se produjo en México por un mal manejo de la economía y sobre todo por la corrupción, al grado que Cedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y surgió el llamado FOAPROA. Ahí creció la deuda 3 billones. Ese es el antecedente. En ese entonces también fue cuando se vendieron los ferrocarriles nacionales, se acabaron 150 años de historia. Y en ese entonces se aprobaron muchísimas reformas y nadie decía nada. Es como ahora que hablan de la violencia en las elecciones. Ya hemos visto cómo guardaban silencio cuando la violencia en los tiempos de Calderón, que todos los dueños de los medios y los más afamados comentaristas de radio, de televisión, estaban ahí haciendo un compromiso para no difundir noticias relacionadas con la violencia. Para ser exactos, en 2011, que fue el año de mayor letalidad, cuando apostaron a rematar a heridos que se producía esta situación por enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la delincuencia. Bueno, ahí todos guardaron silencio. Pero si nos vamos más atrás, y esto por los jóvenes, ¿saben? Calculamos nosotros que nos asesinaron en el gobierno de Salinas como a 500 militantes de nuestro partido entonces. Es cuando más asesinados han habido. ¿Dónde estaba el Washington Post? Pues Tim Golden andaba corriendo, creo yo, con Salinas en las mañanas. ¿Sí? ¿Y dónde estaban los del New York Times y todos los demás? Y los medios de aquí, todos cooptados, para decirlo amablemente. Bueno, en la época de Cedillo se hace una reforma a la Constitución para que el trabajador al pensionarse no reciba todo su salario, sino que al pensionarse recibe el trabajador alrededor del 30% de su salario.
No puede haber una política más antiobrera que esa. ¿Quiénes aprobaron esa reforma? Los mismos del bloque conservador. Bueno, pasa el tiempo, imponen con un fraude a Calderón y en el 2007 lo de Peña fue, lo de Zedillo, 1997, que se aprobó esa reforma. Ahí también entregaron los fondos de pensiones a las Afores, privatizaron las pensiones y a los grandes financieros les dieron el manejo de las pensiones de los trabajadores. Dicho sea de paso, a partir de ahí, el manejo de ese dinero les dio muchísimas ganancias a los financieros, porque cobraban porcentajes excesivos de comisión por el manejo de las pensiones de los trabajadores. En México era donde más se pagaba. Ojalá y los expertos me contradigan con pruebas. Bueno, siguiendo lo mismo, porque también abro un paréntesis para recordarle a los jóvenes que en el 2000 engañaron de que iba a haber un cambio, que la alternancia iba a resolver los problemas de México. Y fue lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Les hacía falta a los oligarcas un recambio, una operación de simulación para mantener el mismo dominio económico en contra del pueblo de México y para terminar de robarse los bienes del pueblo y de la nación. Entonces nos engañaron a muchos de que todo iba a ser distinto. Usaron la palabra cambio hasta que quisieron, la desgastaron, una palabra tan importante, tan noble, así como acabaron con la palabra solidaridad, con el término solidaridad. Por eso nosotros teníamos que hablar después, ya no podíamos hablar de solidaridad, sino, a ver, le buscábamos fraternidad. Ya no era hablar de cambio, sino agregarle cambio verdadero o cambio real. Bueno, engañaron de que iba a haber un cambio y fue más de lo mismo, porque continuó la misma política económica, pero de manera descarada. Los que estaban en Hacienda con Salinas fueron los que se mantuvieron en Hacienda con Fox y luego con Calderón.
Hablábamos entonces que la única diferencia que podía haber, bueno, no puedo hablar de eso, pero cierro el paréntesis, viene Calderón y hace lo mismo, pero con las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. En 2007, lo mismo, entrega las pensiones a Afores y igual, un trabajador al servicio del Estado, un maestro, un oficinista, al terminar, no puede recibir completo su salario al jubilarse, sino 30%. Llegamos nosotros y teníamos que enfrentar eso. Se nos presentaron condiciones para buscar una opción que no fuese tan radical y que nos generara una oposición de la oligarquía o de la mafia del poder, que por sí estaban enojados, porque la política es tiempo, política es tiempo, manejo de tiempos, y hay que optar siempre entre inconvenientes y hay que priorizar, qué primero, qué segundo, no todo. Bueno, pues entonces decidimos, a ver, se habló con el sector empresarial para que aumentaran sus cuotas de pensiones para sus trabajadores. Y fue algo muy importante porque los empresarios aceptaron aumentar su participación. Es algo que hay que reconocerlo. Pero aún así, con ese aumento, el que se jubilara ya no iba a recibir el 30%, sino el 45%. De todas maneras. Entonces, ¿qué otra cosa hicimos? Se redujo el cobro por comisiones, se definió una fórmula y eso ayudó porque con esa reforma que se propuso en el 2020, a la fecha se han ahorrado 40,000 millones de pesos y calculamos que para el 2030 el ahorro, solo por bajar las comisiones, va a ser de 160,000 millones de pesos. Pero aún así, el que se jubila con la ley de Zedillo va a llegar al 50%. Entonces, ¿qué planteamos ahora, antes de irnos? Vamos a crear un fondo de pensiones para compensar al trabajador y que el trabajador se pueda retirar, sobre todo los de menos ingresos, con el 100% de su salario. Pero la pregunta era, bueno, ¿y cómo integramos ese fondo? ¿De dónde va a salir el dinero para compensar a los trabajadores? Entonces dijimos,
hay varias fuentes de financiamiento. Y una, que fue lo que no les gustó, era que los trabajadores que no reclamaban sus pensiones dejaban el dinero en las Afores. Y las Afores no informaban. Entonces, lo que dijimos, vamos a hacer dos cosas. Una, nunca se cancela el derecho a reclamar ese fondo. Y dos, si pasó el tiempo y ya no hubo reclamo, nadie reclamó, ya ese dinero va al fondo de pensiones para el bienestar, para reponer a los que se vayan jubilando y darles el 100%. ¿Qué sucede? Bueno, que tenían 40,000 millones de pesos las Afores y solo habían entregado, porque además por ley tenían que entregar ese dinero al Seguro Social y no lo estaban haciendo. Y solo habían entregado 1,000 millones. Entonces, por eso hicieron un escándalo, porque imagínense todo ese dinero sudando en las arcas de los bancos. Pero el Fondo de Pensiones para el Bienestar no solo se integra con eso, también en la ley se establece que todo lo que se confisque a la delincuencia organizada va al fondo. También se establece que las deudas de los estados al ISSSTE se condonan en un 75% para que se pongan al corriente, y el 25% que van a pagar va al fondo. Y hay otras fuentes de financiamiento, y que ese fondo lo va a manejar el Banco de México. Bueno, hasta ahí íbamos, aprueban la ley, desde luego con la oposición de los conservadores. Ya está en trámite el fideicomiso del Banco de México. Ya sabemos a quienes hay que compensar desde el 1 de julio, que va a entrar en vigor. A lo mejor les voy a presentar una lista de algunas personas y sería bueno incluso. ¿Qué? Por los tiempos políticos, presentar la lista. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, no, vamos a tratar si esto no tiene nada que ver con lo electoral, con lo político. Bueno, los primeros beneficiarios empezarían a cobrar el día 1 de julio. Entonces, lo que quiero es ahora demostrarles, ¿sí? Pon la lista. Eso no tiene nada que ver con lo electoral. Es explicar algo que tiene que ver, pues, con más de 22 millones de trabajadores. No
No, porque 22 millones de trabajadores solo en lo que corresponde al seguro, más los trabajadores del ISSSTE. Estamos hablando de casi 28 millones de trabajadores. ¿Cuántos empezarían a beneficiar con esto? Empiezan muy pocos, porque ahora lo van a ver, ¿sí? Porque como la ley se aprueba con Zedillo, en el 97 empieza a correr. Entonces, el problema va a ser hacia adelante, sí, que se va a ir incrementando el número. ¿Sí? Entonces, pero ya este es un mecanismo que queda establecido para compensar a los jubilados. Entonces la sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones. O sea, yo no sé, de veras, no los entiendo. Porque, a ver, dicen, se van a robar las afores, te van a dejar sin pensiones. Además de que es falso, es un dinero de los trabajadores para los trabajadores. Es pensión para pensión. Si ese dinero se utilizara para construir una autopista, un tren, inclusive un hospital, todavía podrían decir, ¿por qué usas mi dinero de mis pensiones para eso? Ni más como antes, ¿no? Que se usara para apapachar a Aguilar Camín y a otros, ¿no? Pero es para los trabajadores y es en beneficio de los trabajadores. Entonces, ¿puedes ponerlo? Nada más así a lo mejor los nombres, si lo puedes oscurecer, nada más lo que quiero ver es… O sea, traen los números, no traen nombres, son los números y los casos. Bueno, sí. Es cuánto iban a recibir el 1 de julio y cuánto van a recibir con el fondo de pensión. Este es el último salario. ¿Sí? Sí, este es el complemento. Presidente. ¿Nos regalan la tabla? Pues vamos a esperar que pase el 2, ¿no? Para que no nos vayan a… Sí. ¿Cuándo sería? El lunes se las entregamos. El lunes, porque esto… Entonces, este es el complemento. Entonces… Aquí está el complemento. Para llegar a 100. Sí, así es. Así es. Y este viene siendo el complemento. Fondo de pensiones de bienestar. Para llegar al 100. Y lo mismo aquí. Este es, por ejemplo, último salario, 6,800. Iba a recibir 4,000, ¿no? 61.2. Este es el complemento, 2,600. ¿Para qué?
para que reciba el 100. Pero hay casos como este. 7,000, le iban a entregar 3,000, 49.9 se le va a entregar casi lo mismo de compensación y va a recibir el 100. Sí, deben haber otros, todos esos. Esto es lo que quieren vetar. Pero no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse. Entonces, afortunadamente, pues tenemos toda la información. Yo creo que podríamos el lunes, se les entrega todo. Y ya quítala, porque no vaya a ser que por eso nos cepillen. ¿Cree que la tumbe la Corte? Son capaces de todo. Son capaces de todo. O sea, yo tengo muy mala experiencia ahí. O sea, es que no están para defender a los trabajadores. No defienden al pueblo. Están al servicio de las minorías. Son parte de la asociación delictuosa que dominaba México. Pero bueno, ¿y qué tal que yo me equivoque? Y me van a dar mi tenga para que aprenda. Me gustaría. Sí, está como ahora que vi a los de Televisa, ¿no? Me dio gusto, ¿no? Pues una de cal por no sé cuántas de arena. Y preguntarle, presidente. ¿Mande? ¿Han colaborado o hay resistencia en las No, Afores? no hay resistencia. Es que es un asunto legal. Ellos lo saben. No ha habido ninguna resistencia de las Afores. Pero claro, estos son representantes, ¿no? Por telepatía, ¿no? Entienden. No hace falta que les digan. Además, si no es oficial, es oficioso. ¿Ya han transferido a partir de la reforma? Todavía no, pero ya el lunes sí podemos darle. Sí, ya se tiene para cubrir todo, nunca va a faltar. Es decir, siempre va a haber la compensación. Incluso, millones que habían dado. Sí, estamos juntando todos los recursos para que tenga el fondo siempre. Y ya están los trámites en el Banco de México y ya me habían informado que se había aceptado el fideicomiso. O sea, no lo han hecho, o a lo mejor sí, no sé, de manera formal, con un escrito, pero como se está trabajando con ellos, Hacienda lo está haciendo de manera conjunta con el Banco de México. Ayer me habían informado de que iba avanzando, que iba a estar para el 1 de julio, que de acuerdo a la ley es cuando comienza lo del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Presidente, y en estos días también ha arreciado una guerra sucia en su contra y en contra de la 4T en redes sociales, y también ya están repartiendo un montón de volantes en varios estados. Pues seguramente no tienen autoría, pero seguramente son de la oposición, donde argumentan o siguen tratando de asustar a la gente diciéndole que usted es un presidente comunista y que también pues está en contra de los católicos. En el volante dicen que hará una ley para desaparecer las fiestas patronales, que cerrará los templos como en la cristiada y que incluso va a encarcelar sacerdotes. ¿Qué piensa sobre esto que está pasando? Es normal. Mire, cuando comenzamos nosotros a luchar en Tabasco, en 1988, como oposición, era una campaña así, de volantes, que íbamos a cerrar los templos. Y que íbamos a expropiar los bienes y que éramos comunistas, todo eso. Pero eso no ha cambiado, o sea, pues, les hablo del 88. ¿Cuántos años tiene eso? Es lo mismo. Por eso me llena de orgullo poder decir que el Papa Francisco es de los mejores, si no el mejor Papa que ha habido en la Iglesia Católica. Y sin duda, es el mejor dirigente político religioso de nuestro tiempo. Y bastaría, a ver, busca, porque él padece de lo mismo, incluso no solo de los adversarios, de los de afuera, sino de adentro. Yo recuerdo cuando vino a México, que es ha sido el dirigente político religioso. Cuando hablo político es porque es el jefe del Estado Vaticano, el jefe del Estado Vaticano. Bueno, que ha hablado con más claridad de todos los dirigentes que nos han visitado. Incluyo a un dirigente que admiro mucho, dirigente político que más admiro, Salvador Allende, y otros, pero nadie pronunció los discursos que pronunció el Papa Francisco cuando visitó México. Tan es así que la mayoría de los fieles no se enteraron. Y claro que supieron y fueron a ver al Papa, pero lo que dijo se ocultó. Se ocultó. Y una vez que pasen las elecciones, hasta podemos leer aquí lo que dijo, porque habló de los jerarcas de la Iglesia Católica que no actúan como verdaderos cristianos.
sea, les dio un jalón de orejas a muchos de la jerarquía eclesiástica. Y así como dijo eso, defendió a los pobres y defendió a los jóvenes y defendió a los migrantes, defendió al pueblo. Yo recomiendo a los jóvenes que esas homilías, esos discursos, los lean todos. Son como 5 o 6. Pero él ha tenido que batallar con una jerarquía conservadora que no ha sido fiel a los principios cristianos, que está más con los opresores y con los que promueven el mal. No está a favor de los que buscan el bien y el amor al prójimo. Pero sobre lo del comunismo, ¿no tienes algo ahí del Papa? Porque es importante. El 75, 76, ahora lo vamos a corroborar, de los mexicanos son católicos. Y ahorita lo vemos, de acuerdo al último censo. Y hay evangélicos, y hay de otras religiones, y hay no creyentes. Y nosotros respetamos a todos. Y somos defensores del Estado laico. Pero esto es importante tratar, porque algunos, no todos, están metiéndose en el proceso electoral. Hubo uno ahí que hasta me insultó, como un sacerdote va a insultarme. Sí hay que ser respetuosos. Sí. Nadie debe de insultar, pero menos un dirigente religioso, un pastor. No, pero ya no nos metamos en eso, nada más es aclarar y que no es la Iglesia, porque el que es católico sabe que la Iglesia es el pueblo. No son las estructuras. De una sí, pero eso no afecta. Una golondrina no hace verano. Aunque sea ilegal. Sí, porque ni modo que vamos a iniciar un proceso por esta situación. No. La conciencia de cada quien, más cuando se trata de un religioso. ¿No van a proceder entonces? No, de ninguna manera. Somos libres. Somos libres. Pero sí me gustaría, no sé si tengas lo de la frase del Papa,
Por eso lo admiro y además, pobre, lo comprendo. Imagínense a las presiones que está sometido. Pero no cambia, ¿eh? Mantiene su postura. No, eso no, es que eso es pues muy ramplón, ¿no? No hay ya mexicanos que crean eso. Siempre, no, es que el pueblo de México es un pueblo, siempre lo digo, muy politizado, muy consciente. O sea, no es susceptible de manipulación. Pero en ninguna región de México, en ninguna región. No, esto ya cambió, ya es otra cosa. ¿No lo tienen? Sí, pero estoy buscando la frase. No, es una frase. Dice, no soy comunista, pero aparte No, pero es una definición. Sí, exacto, la otra. Sobre la defensa de los pobres. Es que siempre que se defiende a los pobres, a los humildes, se señala, es comunista. Ahora hay una campaña también en contra del socialismo, ¿no? Igual. Pues ya va subiendo porque antes era en contra del populismo. Aquí está, esta era la frase que quería yo, esta. El Papa Francisco, y fíjate dónde lo encuentran en esta revista, el Papa Francisco dice: defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio. Ya no nos vamos a meter a fondo, pero ¿qué era Jesús? ¿No era un defensor de los pobres? ¿No por eso lo seguían y lo espiaban? Y eso que les estoy diciendo está en los evangelios. Y lo llamaban alborotador del pueblo. Y no fue por eso que lo crucificaron. Y las cosas que decía, que no las puedo repetir aquí, defender al pueblo no es ser comunista, es el centro del Evangelio. El líder católico, o sea, defender a los pobres es el centro del Evangelio. El líder católico aseguró que los cristianos serán juzgados por la forma en la que han defendido a los más necesitados, quienes son víctimas de las políticas financieras y económicas. Sería bueno que pusieras otra frase de Gandhi sobre cómo no entiende a los cristianos, cómo respetaba a Jesús. Pero cómo no entendía a muchos que se decían cristianos y no
seguían ese camino. Gandhi es una carta que le envía, creo que a Tolstoy. Ya nos estamos metiendo en cosas espirituales, pero también no toda la vida es racionalidad. Cuenta lo espiritual. Decía Martí, eso sí lo repito, me gusta mucho. No se trata solo de buscar el bienestar material, sino el bienestar del alma. Es bellísimo. Es muy importante. ¿Qué se me hace que ya no vas a alcanzar? Ya nos vamos a ir ya. Hoy, ya saben qué, vamos, hasta el lunes. Hasta. ¿Hoy qué va a hacer, presidente? ¿Hoy qué va a hacer, presidente? Hoy, su agenda de la gobernadora lunes. 2 compañeras el lunes. A ver, que levanten la mano los que quieran que se les dé la oportunidad a 2 compañeras el lunes primero. Bájenla, los que piensen que sin lista. Ya, ni modo. Hoy tengo trabajo. ¿Tiene programada alguna reunión en particular para el día de hoy? Sí, tengo reunión, sí. ¿De tema, de algún tema en específico, gabinete o...? Bastante. ¿Se confirma su agenda de lunes? Me da mucho gusto verles y verles bien, y la verdad. Y estoy muy agradecido con todas y con todos ustedes. ¿Su agenda? ¿Mañana estará aquí en Palacio todo el día o...? Mañana voy a salir, aquí está. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. Esto dicho por Gandhi. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. Pero entonces añadió, el problema está en ustedes, los cristianos, pues no viven de conformidad con lo que enseñan. Me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. No todos, aquí no estoy de acuerdo con mi maestro Gandhi. Ahí matizaría. Pero es que a veces se olvida eso. Se olvida. Y hay que estarlo recordando. No hay que prohibir, es nada más que tengamos posibilidad de replicar respetuosamente. Y eso es lo que... Bueno, nos vemos entonces, nos vemos el lunes, que la pasen bien.